No, no, no. Lo que importa, claro que no vamos a dejar de mencionar detalles, pero lo que importa es saber que tenemos un Dios que está en el control de la historia. Y si está en el control de la historia, está en el control de nuestra vida. Nada de lo que nos sucede por acaso. Dios nos cuida. Ya siempre te dije, Dios te ama, tú eres precioso para Dios. Si en este momento estás pasando un momento difícil, tu esposo se fue, tu hijo murió, te han dicho que estás con cáncer, no creas que estás abandonado solo. Y ahora, si Dios siempre cuidó de su pueblo, siempre cuidó de tus hijos, ¿por qué tu vida, que está escondida en Dios, ahora, en este momento, puedes entrar en desesperación? No, no hay motivo. Confía en Dios. El Dios de la historia es tu Dios, es tu pastor, y Él te llevará a los pastos verdes y a las aguas tranquilas, aunque circunstancialmente tengas que pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Después del poder político de Roma imperial, surge otro poder. Este poder es descrito en los versículos 29 al 39 de Daniel 11. No voy a leer todo el texto, es mucho. Viene a continuación del poder político de Roma y hereda algunas características de Roma imperial, pero al mismo tiempo este nuevo poder es diferente en algunos aspectos. El texto bíblico dice que no será la postrera venida como la primera. Daniel 11:29 dice eso, no será la postrera venida, o sea, el poder que aparece ahora para suceder a Roma imperial no será como la primera vez que apareció Roma. A medida que avanzamos en la lectura de los otros versículos, vemos que este nuevo poder actúa como un poder religioso y ya no se mete solamente en asuntos políticos, militares, de expansión geográfica, sino que este poder es un poder religioso. Dirige su ataque principalmente contra Dios y contra su pueblo. Veamos algunas de las prácticas perpetuadas por este rey, de lo que este nuevo rey hace, este nuevo poder religioso hace. En primer lugar, Daniel 11:30 dice, se enojará contra el pacto santo. Esta debe ser, sin duda ninguna, una referencia al pacto de salvación de Dios, al que este rey se opone. En segundo lugar, este nuevo poder exhibirá fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio, dice Daniel 11:31. Ahora, en Daniel 8 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios y quita el continuo sacrificio. Esto debe interpretarse como un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. O sea, el mismo cuerno pequeño de Daniel 8. Ahora es este nuevo poder religioso que aparece en Daniel 11 y que tiene un propósito, destruir la obra del santuario. ¿Pero qué se hacía en el santuario? Se mostraba a través del Cordero que Cristo era el Salvador del mundo. Cristo era el Cordero que moría en favor de la humanidad. Pero ahora el nuevo poder religioso enseña que el ser humano puede salvarse por obras, por penitencias, en aquel tiempo hasta por entregar grandes cantidades de dinero a la iglesia. Y todo esto atentaba contra el tema del santuario, donde la salvación es únicamente por la gracia. En tercer lugar, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios. Esta expresión paralela con otra expresión, prevaricación asoladora, esta expresión apunta a los hechos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño. En cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios. El versículo 35 dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Ahora, esto nos recuerda al cuerno pequeño también, otra vez. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño derribó a parte del ejército y algunas estrellas y las pisoteó, según Daniel 8:10. En quinto lugar, el versículo 36 de Daniel 11 dice que este rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Claro, como era de esperar,
el cuerno pequeño también habla grandes cosas, Daniel 8. O sea, este es el mismo poder, el cuerno pequeño de Daniel 8 es este nuevo poder que se levanta para suceder a Roma imperial, que es un poder religioso, porque habla cosas grandes, incluso contra Dios. Ahora, ¿cómo saber quién es este poder hoy? ¿Cómo identificarlo? Es simple. Hay que buscar a lo largo de la historia un poder religioso que al mismo tiempo haya tenido poder político y que haya salido de un poder político grande y muestre en sus actitudes las características mencionadas. O sea, un poder religioso que a lo largo de la historia haya perseguido a los hijos fieles de Dios, que haya intentado cambiar la ley, los tiempos, que haya intentado destruir la obra del santuario, que haya sustituido la obra del sumo sacerdote Jesús por la obra de los sacerdotes humanos. Cuando tú encuentres ese poder religioso, pues has encontrado a este poder mencionado en Daniel 11. Llegamos ahora al fin de este estudio. Leamos el versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Mira, la primera parte de este versículo dice, pero al cabo del tiempo. Esta expresión, al cabo del tiempo, es traducida en otras versiones como al fin del tiempo. Quiere decir, se refiere al fin de la historia. O sea, a nuestros días. ¿Qué pasará en nuestros días? La segunda parte del texto dice, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Rey del norte. Este nombre, en primer lugar, designa geográficamente a la dinastía seleucida, ya lo dijimos. Pero luego se refiere a la Roma pagana y finalmente se refiere a la Roma religiosa. Por lo tanto, no describe una ubicación geográfica, sino al enemigo espiritual del pueblo de Dios. Además, deberíamos notar que el rey del norte representa una falsificación del Dios verdadero, que en la Biblia está simbólicamente asociado con el norte, de acuerdo con Isaías 14:13. Rey del sur. Este nombre, porque es la otra expresión que se usa, este nombre en primer lugar designa a la dinastía tolemaica de Egipto, al sur de Tierra Santa. Pero a medida que transcurre la profecía, adquiere una dimensión teológica y algunos eruditos asocian al rey del sur con el ateísmo. Como dice Elena de White al hacer un comentario sobre la referencia a Egipto en Apocalipsis 11:8, esto es ateísmo. Eso está registrado en el Conflicto de los Siglos, página 273. Ahora, lo que el estudio de esta semana está queriendo decir es que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el remanente, los que deciden permanecer fieles a Dios serán bombardeados de todos los lados. Un poder religioso que engañará a mucha gente porque pensando que están adorando a Dios irán atrás de enseñanzas falsas. Pero por otro lado, el ateísmo, que vienen negando la existencia de Dios, y muchos cansados de religión, pensando que la religión es el opio del pueblo, se volverán ateos, negarán la existencia de Dios. Pero yo diría más, por otro lado, el secularismo, que aún a los que creen en la palabra de Dios, tal como lo dice, los engaña, porque les hace creer que con ir a la iglesia 1 hora por semana ya basta. Quiere decir, el pueblo verdadero de Dios, los fieles hijos de Dios, están siendo bombardeados por todos los lados. Y nosotros tenemos que decirle a Dios, Señor, ábrenos los ojos, haznos entender que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el fin, para que no seamos llevados de un lado, ni del otro, sino que mantengamos viva la esperanza, porque Jesús está volviendo. Ya estamos cansados de vagar en este mundo, ya está en hora de regresar a la casa del Padre. Que Dios te bendiga ricamente.